lata de Coca-Cola ayudó a resolver un crimen que duró incógnito por 30 años. Este es el caso de Mandy Stavik. Hola chicos, yo soy Leslie y el día de hoy te vengo a contar el caso de Mandy Stavik. Antes de comenzar con este video, no se te olvide darle el botón de suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada que subimos un nuevo video. Además te quiero recordar que me puedes seguir en mis redes sociales, las cuales aparecerán aquí en pantalla. Sin nada más que decir, comencemos. Este caso vuelve a tener lugar en el 2017. Cuando una persona hace una llamada a la policía explicándole que deben de presentarse en la sucursal de Frogs Bakery Outlet, una panificadora que distribuía sus productos por la zona. Aquella llamada era para decirles que tenían información de un caso que no había sido resuelto por más de 30 años. Del crimen del que esta persona estaba hablando era el de Mandy Stavik, una adolescente de 18 años que había sido violada y asesinada en 1989. Según el reporte, su crimen, como les mencioné antes, nunca había sido resuelto, por lo que había sucedido con ella era todo una incógnita. Amanda Stavik, o Mandy como le decían sus amigos, había sido una estudiante de la secundaria Mount Baker High School, quien fue considerada por varios de sus compañeros como una persona social y versátil. Además de esto, era una persona bastante deportiva, jugaba en el equipo de baloncesto y de softball, y también pertenecía a la banda, tocando varios instrumentos como la flauta, el saxofón y el clarinete. Hablaba japonés y lenguajes de señas. De hecho, para varios de sus profesores, era una chica que tenía un futuro bastante prometedor. En 1989 comienza sus estudios universitarios y entra a la Universidad Central de Washington, por lo que se habría mudado de su pequeña ciudad para poder vivir bastante cerca a la universidad, aunque para acción de gracias regresa nuevamente para poder pasar estas festividades con su familia. Este mismo día, a eso de las 2:30 de la tarde, sale a trotar con Kira, el perro de la familia. Vestía un suéter de colores suaves, un pantalón jogging verde y un calzado deportivo color azul. Horas más tarde, Kira llega sola a la casa, levantando todas sospechas y preocupaciones de la familia. Rápidamente ellos colocan la denuncia y hablan con las autoridades sobre su desaparición, comentando que esto era algo bastante extraño, ya que ella no era una persona que soliera escaparse o no hablar sobre dónde estaría. Y como les comenté antes, su ciudad natal era bastante pequeña, por lo que era algo extraño que hubiera desaparecido de un momento a otro y que no hubiera sido vista por nadie. Cuando comienzan la búsqueda de Mandy, el primer día no encuentran nada, pero al día siguiente hallan sus pantalones en una zona boscosa y según el análisis tenían rastros de semen. Después de este hallazgo tenían claro que algo le había sucedido a Mandy, por lo que arduamente continuaron con la búsqueda y el tercer día encontraron su cuerpo. Este se encontraba flotando en el río Nosak, a 5 kilómetros de la casa de sus padres. Estaba totalmente desnuda, solamente contaba con sus medias y zapatillas. Cuando le hacen la autopsia, esta revela que Mandy tenía un golpe en la parte superior de la cabeza, una herida que seguramente la habría dejado inconsciente antes de caer al río. Sus pulmones estaban llenos de agua, por lo que la causa de su muerte habría sido el ahogamiento. Y además de esto, su cuerpo, al igual que como sus pantalones, estaban llenos de semen. Las autoridades decidieron finalmente preservar este semen, puesto que sabían que era la prueba más clara que tenían de quién había sido el asesino. Sin embargo, con el paso del tiempo, el caso se vuelve cada vez más público, sobre todo en aquella ciudad. Aparecía en las noticias, en la radio, en todo lugar se encontraba información sobre el caso de Mandy, algo que hizo que hubieran miles de pistas. Estas pistas llevaron a los investigadores a diferentes lugares, algunos a otras ciudades, otros a otros estados, e incluso hubo una que los llevó hasta Asia. Sin embargo, todas estas pistas que se supone les estaban dando las personas eran falsas o no tenían ningún tipo de relación con el caso,
Así que a pesar de todos los intentos que hacían los investigadores para poder resolverlo, siempre terminaban llegando al mismo lugar, sin tener nada de información sobre quién era el responsable. Pero tratando de no darse por vencidos y de darle una buena noticia a la familia de Mandy, vuelven nuevamente con la investigación desde cero. Pero ahora tratan de centrarse un poco más en Mandy, en quién era ella, qué relaciones tenía y quiénes eran las personas más cercanas a ella. Tratando de buscar a estos amigos cercanos, les piden a todos que hagan unas pruebas de ADN. Inclusive también se las pidieron a varios miembros de su familia. Todo esto con el fin de descartar a personas cercanas. Todos los que hicieron estas pruebas de ADN salieron negativos. Después de saber los resultados de las pruebas de ADN, trataron de buscar las respuestas de este crimen. Así que trataron de buscar hacia los asesinos seriales. Uno de ellos era Gary Ridgway, ya que muchas de sus víctimas tenían una apariencia física similar a la de Mandy. Pero habían algunas cosas que no encajaban con este caso, puesto que su modo operandi era totalmente diferente a lo que le había pasado a Mandy. Además de que como él ya estaba en la cárcel, le hicieron la prueba de ADN y esta había salido negativa. Nuevamente las autoridades quedan en nada, así que tratan de regresar nuevamente, pero ahora al lugar de los hechos. En este recorrido que hicieron cerca a la escena del crimen, encontraron las huellas de Mandy y de Kira. Sin embargo, existe un momento en el que solamente se ve cómo las huellas de Kira continúan el recorrido y las de Mandy desaparecen. Esto dejó muchas cosas que pensar y en algunos casos llegaron a crear teorías conspirativas, diciendo que seguramente habría sido abducida por los aliens, algo que no sucedió. Para las autoridades esto era algo totalmente diferente y no tenía nada que ver con los aliens. Seguramente las huellas se habrían borrado porque se habría subido a algún tipo de vehículo, y la única razón por la que se subiera a un vehículo de manera voluntaria era porque conocía a la persona. Esto lo decían por las huellas que habían encontrado, puesto que se veían bastante limpias y no se notaba que hubiera intentado algún forcejeo, por lo que la posibilidad de que hubiera sido secuestrada por una persona que no conocía era poco probable. Pero a pesar de todos los intentos que estaban teniendo las autoridades y la familia de Mandy por obtener la verdad, estas fueron las últimas pistas que ellos habrían encontrado. Y el caso, aunque no fue cerrado, sí quedó abandonado. Hasta que en el 2013 las autoridades reciben la llamada de unas amigas, quienes explicaban que aquel día ellas simplemente se encontraban hablando y charlando de la vida y de las cosas que habían sucedido a través de los años. En esta charla hablan sobre el caso de Mandy, sobre cómo era ella, todas sus vivencias en la escuela y lo que le había sucedido. Dentro de esta conversación sacan el nombre de una persona, quien aunque no era muy cercano a ella, era una persona que se la pasaba observándola y siguiéndola. Y de hecho dijeron que él siempre estaba en los partidos de baloncesto de Mandy, pero solamente mirándola a ella. Cuando comenzaron a hablar sobre aquella persona, también hablaron un poco sobre cómo era él y el comportamiento que tenía, diciendo que era una persona bastante sombría y que todas las niñas le tenían cierto miedo. La persona de quien estaban hablando era Timothy Bass, un chico que era 3 años mayor que Mandy. Timothy, aunque no era muy cercano a Mandy, tenía un hermano que era 3 años menor que él y que tenía la misma edad que Mandy, Tom Bass. Este chico, Tom, sí era bastante cercano a Mandy. De hecho, era considerado uno de sus mejores amigos. Con él sí pasaba mucho tiempo, hablaban todo el rato y se la pasaban bastante unidos. Con Timothy nunca tuvo esta cercanía y como les mencioné antes, Timothy siempre la observaba. Por estas palabras, las autoridades decidieron ir a visitar a Timothy para descartar cualquier cosa. Al tocarle la puerta, se presentan y les explica el por qué están allí. Timothy en aquella época ya era un hombre casado con 3 hijos. Y cuando le comentan sobre el caso de Mandy, él dice que no la conoce, que no sabe nada sobre ella y que mucho menos conoce lo que le sucedió. En un principio a las autoridades esto les pareció extraño,
ya que como les dije, en aquella ciudad habían hecho todo un revuelo por el asesinato de Mandy, saliendo en televisión, en la radio, en los periódicos, e incluso los mismos estudiantes de aquel colegio hablaban todo el tiempo sobre el caso. Pero ellos, tratando de obviar esto, le piden una prueba de ADN voluntaria, y él la rechaza. Sin poder hacer más, las autoridades simplemente se retiran de su casa, pero Timothy queda como el principal sospechoso del caso de Mandy. Algo atados de manos, tratan de hablar con la empresa donde Timothy trabaja, Frank's Family Bakers, y a ellos les trata de pedir el ADN de Timothy. Sin embargo, no se encontraban muy interesados en lo que podría acarrear todo este tema, así que simplemente les dice que no. Por lo que en aquel momento así queda el caso. Tienen a un principal sospechoso, pero no tienen las maneras de inculparlo, puesto que no había ninguna prueba física que diera a conocer que él era el culpable. No lo podían obligar a hacerse la prueba de ADN y tampoco podían utilizar algunas cosas que él tirara o encontraran en el suelo, puesto que esto era ilegal. Así que en el 2017 tratan de usar otra estrategia diferente y comienzan a interrogar a Timothy de manera masiva, incluso interrogándolo en su propio trabajo. Algo que hizo que muchos compañeros notaran que algo extraño estaba sucediendo en su vida. Una de estas compañeras que notó el interrogatorio era una llamada Kimberly. Ella, un poco choqueada por lo que estaba sucediendo y el interrogatorio que le estaban haciendo a Timothy, decide comentárselo a su esposo y a un amigo bastante cercano. Pero este amigo tenía conocimiento del caso de Mandy y de quién era Timothy, así que le cuenta todo lo que él sabe. Esta historia le queda en la cabeza y una noche decide buscar un poco más sobre el caso de Mandy, caso que en su momento fue bastante público. Así que en internet encuentra mucha información sobre ella, qué había sucedido y por qué su caso no había sido resuelto. En aquel momento ella se angustia porque tenía una hija de la misma edad que Mandy. Su parecido físico era bastante grande, al igual que su personalidad. Ella, pensando en su hija y en el sufrimiento que pudo haber sufrido la familia de Mandy y la misma Mandy, siente empatía por el caso y decide llamar a las autoridades para preguntarles de qué manera ella podía contribuir en la investigación. Las autoridades, según Kim, le explican un poco sobre lo que necesitan y el cómo está el caso, y ella, de manera voluntaria, decide buscar el ADN de Timothy Bass. En aquel momento ella comienza una especie de persecución. Siempre ve lo que hace, lo que toca, lo que toma, para poder agarrar aquel objeto y llevarlo ante las autoridades. Sin embargo, esto no fue una tarea tan sencilla. Desde el momento que Timothy sabía que la policía tenía una prueba de ADN, ahora utilizaba guantes todo el tiempo, se cambiaba únicamente en su casa y tenía mucha precaución sobre los objetos que él bebía. Y todo esto hacía que fuera casi que imposible conseguir su ADN. Pero cometió un pequeño error que lo cambió todo. Kim, vigilándolo nuevamente, se da cuenta que él entra a la sala de descanso. Simplemente ojea un poco y ve que tomó una lata de Coca-Cola, también un vaso de plástico y lo llenó con agua. Ella cierra la puerta y espera. En aquel momento, Timothy se toma tanto la lata de Coca-Cola como el vaso de agua, y estos dos objetos los bota en el basurero de aquella sala. Timothy se va y rápidamente entra Kim. Ella busca en la basura y con bastante precaución saca los dos objetos. Al instante llama a la policía y les dice que tiene algo muy importante sobre el caso de Mandy. Cuando toman el ADN, hacen las pruebas pertinentes y estas salen positivas. Timothy Bass es arrestado. Y desde aquel momento su tónica ante el caso comienza a cambiar. En un principio señalaba que él no tenía ni idea de qué había sucedido con Mandy, pero ahora que estaba arrestado comienza a decir que sí sabía quién era Mandy, que de hecho era una amiga bastante cercana a su hermano y que con el tiempo también se volvió bastante cercana a él. También explicó que esta cercanía fue aún más grande de lo que creían y que se convirtieron en amantes.
teniendo relaciones sexuales en varios momentos, lo que explicaría el por qué tenía su semen tanto en la ropa como en el cuerpo. La defensa de Timothy trata de tomar esta historia como parte de su defensa, al igual que la prueba de ADN, tratando de decir que esta no podría de ser válida, ya que un civil había recogido la prueba, pero porque la policía se lo solicitó. Como les dije antes, las autoridades sabían que esto no era legal hacerlo, por lo que desde antes le dijeron a Kim que si lo hacía sería solamente por su voluntad y no porque ellos se lo estuvieran diciendo, algo que ella misma testificó en el estrado. Sobre la historia de Timothy era muy complicada desmentirla, puesto que simplemente habrían dos testigos, él y Mandy, por lo que solamente él podía decir que era verdad y que era mentira. Pero a pesar de los intentos de la defensa, el ADN era la prueba perfecta, por lo que Timothy decidió usar otra manera para convencer tanto al jurado como a las personas que estaban siguiendo el caso, y da algunas palabras en el estrado, diciendo que él era un gran hombre, un gran esposo y un gran padre, diciendo también que en ningún momento había tenido problemas con la justicia y le pedía a las personas que lo conocían o que eran más cercanas a él que hablaran y dijeran la verdad sobre cómo él era, para que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, esta jugada a Timothy no le salió como él esperaba. Sí hubieron personas que salieron a hablar y a decir cómo realmente era él. Estas personas fueron su ex esposa, su hermano y su madre. Su ex esposa señaló que ellos se habían divorciado en el 2010, año en el que también le había colocado una denuncia por violencia tanto a ella como a sus hijos. El hermano de Timothy dijo que él sí era bastante cercano a Mandy, que era una de sus mejores amigas. Sin embargo, cuando ella falleció, Timothy le pidió un favor que le pareció algo extraño. Le dijo que si la policía le llegaba a preguntar, dijera que los dos hermanos, Timothy y Tom, habían tenido relaciones con Mandy en varias ocasiones. Algo que a Tom no le gustó, puesto que, como les decía antes, era una amiga bastante cercana. Él no tenía motivos para decir mentiras sobre lo que había hecho o no con Mandy. Y la tercera fue su madre, quien decía que el mismo año que Mandy falleció, Timothy le pidió el favor de que dijera que su padre, quien estaba difunto, había sido el asesino de Mandy, algo que su madre tampoco hizo. Hasta el 2019, Timothy fue condenado por lo que hizo, 30 años después, siendo condenado a tan solo 27 años de prisión, una pena que a mi parecer es bastante baja por todo lo que hizo y por el tiempo que duró libre. Al final de cuentas, él le arrebató la vida a una joven de 18 años, que tenía todo un mundo por vivir, mientras que él siguió con su vida cotidiana. Tuvo esposa, tuvo hijos y en ningún momento sintió remordimiento por lo que le hizo a Mandy. Nunca trató de confesar y mucho menos de contribuir con las autoridades, por lo que sinceramente creo que esta pena fue bastante baja para todo lo que él hizo y el tiempo que estuvo callado con su crimen.